Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Alguien nos ha escrito lo siguiente. He estado leyendo 1 de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, pero no logro encontrar a qué se refiere específicamente dicho pasaje. Tengo la duda de si esto del pecado de muerte se refiere a perder la salvación. Leamos entonces 1 de Juan 5, del 16 al 17. Y leemos lo siguiente. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Así es que obviamente aquí el apóstol Juan está haciendo una diferencia, está clasificando esto del pecado en dos, pecado no de muerte y pecado de muerte. Para poder entender esto, llamémosle de otra manera. Juan se está refiriendo aquí al pecado voluntario y al pecado involuntario. El pecado voluntario es el pecado de muerte. Y para alguien que ha cometido un pecado de manera voluntaria, pues nadie más puede orar para que la culpa de esa persona quede expiada. Esa persona va a tener que orar por sí misma. Las oraciones de los demás pueden ayudar a que el Espíritu Santo lo convenza de pecado, pero es la persona, el individuo que ha pecado voluntariamente, por elección, el único que puede ir al Señor y confesar y arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. Ahora, por el otro lado, habla del pecado no de muerte. Esto tiene que estarse refiriendo al pecado involuntario. En otras palabras, el fruto del hecho que todavía tenemos un viejo hombre, una vieja naturaleza que nos hace hacer lo que no queremos. Vamos a utilizar el libro de Romanos para examinar un poco más a fondo este tema. El libro de Romanos es muy, muy importante porque Pablo ocupa un grande espacio aquí en el libro para explicar la condición del hombre y para explicar que únicamente a través del Señor Jesucristo nuestra culpa puede quedar cubierta y así quedar nosotros justificados delante de Dios, o en otras palabras, en una condición como si nunca hubiéramos sido culpables. Pero empecemos en Romanos capítulo 3 del verso 23 al 26. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así es que todos los seres humanos somos pecadores por nacimiento y por elección. No solo nacemos con esta clase de naturaleza, con esta clase de tendencias e inclinaciones, a lo largo de la vida, al pecado con el que nacemos le vamos añadiendo todo el que vamos acumulando a causa de nuestras malas elecciones. Y acá Pablo es muy claro en decirnos que el único que puede declararnos libre de culpa o libres de deuda o justificados es el Señor Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, en 1 de Juan está hablando de creyentes que cometen pecados no de muerte y creyentes que cometen pecados de muerte. Así es que ya siendo creyentes, si recordamos la figura o el cuadro del tabernáculo que levantó Moisés en el desierto, recordaremos que a la entrada del tabernáculo, en el atrio, se encontraba el altar de bronce. Y allí se derramaba la sangre de los sacrificios, las ofrendas por el pecado, los holocaustos, las ofrendas de paces. Aquí vamos a clasificarlo de esta manera. Aquí se presentaba la sangre de la gracia de Dios. La gracia de Dios que nos da lo que no merecemos. La gracia de Dios que nos da un perdón que no merecemos, pero cuando se lo pedimos al Señor, Él literalmente por gracia nos lo otorga. Y la gracia
que nos da la santificación que no merecemos y que nos da la comunión con Dios que no merecemos tener. Esa es la preciosa sangre del Señor Jesucristo. Pero recordemos que en el tabernáculo, en el lugar santísimo, estaba el arca, arriba del arca estaba el asiento de la misericordia o el propiciatorio, y allí se rociaba sangre también, una vez al año. Ciertamente era sangre de una ofrenda por el pecado, pero era sangre que se ofrecía en el asiento de la misericordia. Llamémosle sangre de misericordia, la sangre de la expiación. Esta sangre de misericordia que estaba arriba en el propiciatorio es como un paraguas de la preciosa sangre misericordiosa del Señor Jesucristo que está sobre la vida de un creyente salvo. Esta sangre aleja de nosotros los justos juicios que merecemos. Así es que no es porque seamos perfectos que estamos en comunión y en armonía con Dios. Es porque la sangre del Señor Jesucristo, esta sangre de la expiación, esta sangre de misericordia, está entre Dios el Padre y nosotros, entre los justos juicios y la santidad y la rectitud moral de Dios y nosotros que aún somos imperfectos. Así es que mientras estemos debajo, por así decirlo, de esa sombrilla o de ese paraguas de la sangre de la expiación o de la sangre de la misericordia del Señor Jesucristo, pues aunque no seamos perfectos, la sangre nos cubre. Eso es el pecado no de muerte, el que podamos cometer porque no somos perfectos, pero amamos al Señor, estamos consciente y voluntariamente eligiendo por Él, aunque nuestra naturaleza carnal nos meta zancadilla de vez en cuando y nos haga tropezar. Pero porque amamos al Señor y caminamos con Él, inmediatamente vamos a confesar nuestra culpa, nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante confiando plenamente en el Señor Jesucristo. Este es el pecado involuntario o el pecado no de muerte, porque seguimos estando bajo la cubierta de la sangre, que era la que representaba la sangre que se ponía en el propiciatorio sobre el arca, allá en el tabernáculo mosaico. La sangre que estaba sobre el altar de bronce es la que nos es provista para pedir perdón por las cosas que hacemos como humanos que somos a lo largo del camino, aunque estemos caminando con Dios y amándolo con todo el corazón. Ahora, hay personas que ya siendo salvas tienen la experiencia original, inicial y legítima de la salvación, pero por la razón que sea siguen sin crecer mucho espiritualmente y siguen haciendo la elección de ofender a Dios sin mucho remordimiento y sin tener las intenciones de ponerse a cuentas con Dios, siguen eligiendo el pecado como un modo de vida. Eso no les quita la salvación, pero si siguen por ese camino, ellos sí pueden dar pasos lo suficientemente atrás para salirse de debajo del paraguas de la sangre de misericordia del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros elegimos pecar voluntariamente y elegimos entonces convertir una vida de pecado, una vida licenciosa, libertina, en nuestro modo de vida, entonces, pues los demás podemos pedir, como dice Juan, dice, si es pecado no de muerte, pida, y el Señor va a librarlos, a sanarlos. Pero dice, si es pecado de muerte, pues para eso no pide uno. ¿Por qué? Porque nuestras oraciones no pueden cambiar la situación de la otra persona. Ahora, por supuesto, tampoco está diciendo que no pidamos que el Señor trabaje en el corazón de esa persona y lo lleve al arrepentimiento. Pero hay personas que conocieron la salvación algún día. Si siguen eligiendo vivir una vida libertina y seguir viviendo en pecado, como dije, ellos solitos van a ir dando marcha atrás y van a ir saliéndose de la cubierta de misericordia. Así es que claro que debemos pedir por ellos para que el Espíritu Santo los redarguya de pecado. Pero si siguen ellos por ese camino, el corazón y la conciencia se les va a ir endureciendo de tal manera que van a llegar al punto de resistir al Espíritu Santo. Y entonces, pues, si el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado y ellos se resisten a ese ministerio del Espíritu Santo, pues ya no va a quedar mucho que los convenza de pecado. Pero
Bueno, eso lo vemos también, eso lo vemos mencionado en Santiago 5, es a eso a lo que se refiere Santiago. Capítulo 5, versos 19 y 20. Dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Así es que esto no está contradiciendo lo que dijo Juan allá en 1 de Juan 5, que dice: si alguien comete un pecado de muerte, pues no pida. Lo que está diciendo Santiago es: nuestras oraciones no van a cambiar el estado moral de esa persona o su estado legal para con Dios. Pero dice, nuestras oraciones sí pueden hacer que el Espíritu de Dios redarguya a esa persona. Y además dice: si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. También podemos y debemos ir con la persona, tratar de razonar con la persona, con la ayuda de Dios, tratar de hacerle ver el error de sus caminos para que la persona se arrepienta y confiese y se ponga a cuentas con Dios. Si la persona no se pone a cuentas con Dios, pues va a sufrir pérdida. Y si sigue por ese camino, pues sí, efectivamente puede salirse del paraguas de la sangre de misericordia y perder su salvación. En el libro de Hebreos hay dos grandes pasajes que prueban con total claridad que la salvación sí se puede perder. Pero esto será el resultado de una persona que eligió mal hasta el grado, pues, de endurecerse y de ya no confesar y ya no arrepentirse. Bueno, pero volvamos al libro de Romanos. En el libro de Romanos, ahí Pablo toca el punto y lo ilustra con total claridad de lo que sería el pecado no de muerte o el pecado involuntario, que se da porque todavía tenemos una naturaleza humana, una naturaleza carnal, mortal, que es muy torpe y es contraria a la naturaleza de Cristo. El Señor Jesucristo está conquistando y poseyendo ese lado de nosotros, nuestro lado humano, mortal, carnal. Pero pues mientras estemos en el proceso y mientras no seamos perfectos, y entre paréntesis, perfectos hasta que dejemos este cuerpo de muerte y nos vayamos con el Señor. Así es que seguiremos nosotros expuestos a nuestra naturaleza carnal. Pero porque somos seres humanos, cometemos una torpeza, eso es un pecado involuntario. Incluso cuando cedemos a alguna pasión de la carne, si en términos generales nosotros amamos a Dios, estamos buscando agradarlo, buscando caminar con Él, aunque hagamos algo y sabemos que no debimos, pero lo hicimos, eso todavía encaja en la categoría de pecado no de muerte o de pecado involuntario. Porque allí el hecho es que nuestro viejo hombre todavía está pesando mucho por encima de nuestro nuevo hombre y nos está tomando cautivos y arrastrando a hacer lo que no queremos. Ahora, porque no queremos hacer lo que estamos haciendo es que tenemos esa lucha y tenemos ese conflicto y vamos al Señor y le decimos: Señor, ayúdame, todavía soy débil, todavía estoy haciendo mucho de lo que pues yo no lo quiero, mucho menos tú, pero Señor, ayúdame. Bueno, allí estamos bajo la sangre de la misericordia y estamos del lado del pecado no de muerte o del pecado involuntario, hasta que Cristo crezca más en nosotros y Cristo sea quien domine, quien sojuzgue a nuestro hombre viejo con sus inclinaciones, pues las inclinaciones van a seguir allí. Pero vámonos a Romanos capítulo 7 a partir del verso 15. Dice, este es el apóstol Pablo hablando, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí pues en esta porción que acabamos de leer vemos claramente a Pablo describiendo lo que es el pecado no de muerte o el pecado involuntario. Pablo el día que murió no se fue al infierno solo porque tuvo él tuvo la sinceridad de confesar esto que está aquí escrito en Romanos capítulo 7, y para ello estamos nosotros, o por ello estamos nosotros eternamente agradecidos. Gracias a Dios que el Espíritu Santo inspiró a Pablo a hablar estas palabras, a abrir su corazón y a explicar con total claridad esta lucha entre nuestro hombre nuevo, nuestro hombre interior o Cristo en nosotros, el hombre espiritual, y nuestro hombre viejo, el hombre carnal, que está lleno de pecado, nació en pecado. Esa es su naturaleza, esas son por lo tanto sus inclinaciones. Entonces, aquí Pablo dice, una cosa es que tengamos una naturaleza carnal y nos haga pecar cuando no quisimos haber pecado, y otra cosa es buscar consciente y voluntariamente vivir en pecado sin ninguna convicción de pecado, sin ningún remordimiento. Así es que es una gran diferencia una cosa y la otra. Y además Pablo también está añadiendo lo siguiente, implícitamente está diciendo, si estamos en Cristo Jesús, ya no hay condenación para nosotros, ya Él nos justificó, estamos debajo de la sangre de la misericordia, aunque seamos torpes y sigamos cometiendo torpezas de vez en cuando. Pero por el otro lado, si nuestra confianza no está puesta en Cristo, y a eso es también a lo que se refiere con andar en la carne, no en el Espíritu. Andar en la carne es buscando recibir justificación por medio de nuestras obras o acciones, o por medio de poner una fachada de religiosidad. Eso es andar en la carne también. Y andar en la carne también es estar completamente entregados a las pasiones y a las inclinaciones de nuestro viejo hombre. Ahora, eso es muy diferente a tener una debilidad con la que estamos batallando, una debilidad que nos hace ir y confesar y humillarnos y arrepentirnos continuamente. ¿Cuántas veces tenemos que hacerlo? Las veces que sea necesario. Y todo esto ocurre debajo del paraguas de la sangre de la misericordia. Pero otra cosa pues es el pecado voluntario. Cuando vivimos una vida libertina, con la intención de no rendirle cuentas a nadie, ni siquiera a Dios. Eso ya es un problema, ese es el pecado de muerte. Ahora, sigamos acá explorando la experiencia del apóstol Pablo. Y acá en 2 de Corintios capítulo 12, Pablo también toca el tema, en otras palabras, pero lo vuelve a tocar acá. Les leo desde el verso 1. 2 de Corintios 12, a partir del verso 1 nos dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré. Y déjenme comentar acá entre paréntesis, no hay quien no coincida que Pablo aquí está hablando de él mismo. Pablo está diciendo: yo tengo un hombre espiritual, Cristo me ama, Él me salvó, y es por medio de Cristo y porque estoy en Cristo y bajo el paraguas de la sangre de la misericordia que el Señor, porque en mí hay un hombre espiritual, me permitió tener esta tremenda experiencia. Así es que yo me voy a gloriar de mi hombre espiritual, de Cristo en mí. Ahora cierro paréntesis y sigo leyendo. Dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Y aquí comento, Pablo está hablando pues del hombre natural, del hombre físico, con todas sus debilidades, sus inclinaciones. Y Pablo no solo está hablando de debilidades físicas, de debilidades mentales y emocionales.
Pues débil y humano son sinónimo. Pero Pablo también está hablando de debilidades morales, porque eso es parte de la definición de la palabra debilidad. La palabra debilidad se define como debilidad del cuerpo, debilidad del alma, fragilidad moral. Habla de impotencia literal o moral. Así es que también habla del aspecto moral. Pablo también está hablando de las debilidades morales que hay todavía en nuestro viejo hombre. Entonces sigamos leyendo. 2 Corintios 12, verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nuevamente se define la palabra debilidad como enfermedad o fragilidad moral. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, gracias a Dios nuevamente, porque Pablo nos dejó estas palabras por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios, nos dan tanta luz, tanta esperanza, porque Pablo aquí está diciendo, miren, 3 veces le pedí a Dios que me quitara esto. Y hay personas que opinan que Pablo está hablando de una condición física, y aparentemente Pablo sí tenía algún tipo de condición física que lo limitaba de alguna manera. Pero una persona con la estatura espiritual de Pablo, una persona una persona espiritualmente madura, con una estatura madura de verdad, de sabiduría, entendimiento y conocimiento, adentro no va a estar lloriqueando porque tiene una limitación física. O sea, Dios puede sanarnos de lo que sea, pero creo que aquí la batalla que Pablo expresa en estos versículos de 2 Corintios no es porque tenga una debilidad física. A esas alturas, cuando somos lo suficientemente espirituales, ¿qué importa si tenemos una debilidad física o una condición física? Yo estoy seguro de que Pablo aquí sigue hablando de una condición moral, una situación, una inclinación, una debilidad moral precisamente, su fragilidad moral, porque él todavía es un ser humano. Y Dios le dijo, oye Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Para que no se te olvide que sigues siendo un ser humano frágil, y para que no dejes de depender de mí, yo no voy a quitarte eso, Pablo, allí te lo voy a dejar. Y va a ser un recordatorio fiel de cuánto dependes de mí, de cuánto me necesitas, y de que nunca dejarás de ser un ser humano débil y vulnerable y necesitado del poder de Dios. Así es que aquí tienen, pues, en todo esto, el apóstol Pablo está describiendo lo que Juan llama el pecado no de muerte, o el pecado involuntario. Y Dios es muy sabio. Él podría perfeccionarnos en un abrir y cerrar de ojos, y de hecho lo va a hacer por la vía del arrepentimiento o de la muerte y resurrección. Pero podría hacerlo hoy, porque tiene que esperar hasta entonces. Él tiene el poder para hacerlo. La Biblia dice que ya hoy, desde el día de nuestra salvación, somos levantados por el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte. Pero ¿por qué el Señor todavía nos dejó un viejo hombre, una mente carnal, un viejo corazón, un cuerpo del pecado, para que sigamos teniendo estas batallas? Bueno, gracias a Dios es así. Dios es muy sabio. Si no fuera así, tendríamos la tendencia a dejar de depender de Dios y a creernos ser lo que no somos. Así es que Dios es muy sabio. Todo eso pues es el pecado no de muerte. Pero ahora veamos el pecado de muerte y regresemos al libro de Romanos. En Romanos capítulo 1 verso 28, y definitivamente allí nos está hablando de la gente que no conoce al Señor. Pero
Estos son los pecados que comete la gente impía, la gente que no ha sido justificada por medio del Señor Jesucristo. Pero hay personas que son justificadas por el Señor Jesucristo, Jesús los salva y por la razón que sea eligen seguir viviendo de esta manera. Así es que creo que aplica a alguien que un día experimentó la salvación y sigue siendo lo suficientemente necio, insensato, para seguir caminando de esta manera, para seguir eligiendo esto como su modo de vida, como su curso de vida, como su modo de acción. Así es que este es el pecado voluntario, este es el pecado de muerte. En Santiago ya vimos pues que si hacemos volver a una persona que está caminando por este camino, del mal camino por el que andaba, pues lo salvamos de la muerte. Pero si solo oramos por esa persona pidiéndole a Dios que lo perdone, pues no funciona así, porque como la persona voluntariamente eligió pecar, entonces le toca a la persona voluntariamente elegir arrepentirse y confesar y ponerse a cuentas con Dios. Nadie lo empujó a hacer lo que hace, nadie más puede ayudarlo a deshacer lo mal que hizo. Ya es la persona la que tiene que ponerse a cuentas con Dios. Y si no lo hace, pues va a sufrir el grado de muerte que tenga que sufrir. Romanos 1:28 nos dice, precisamente hablando de los que no han conocido a Dios, pero dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora noten esto, aquí comento yo, noten esto, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahora, ¿en qué momento adquirieron el entendimiento del juicio de Dios? Así es que tampoco estamos hablando de gente que no sepa, estamos hablando de gente que sabe, de gente que entendió el juicio de Dios. Pero insiste, no solo practica estas cosas, sino que se complace con los que las practican. Ahora, sigamos Romanos capítulo 2 del 1 al 11. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, o entre paréntesis el creyente, y también el griego, o entre paréntesis el no creyente. Sigo leyendo verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. No importa si es judío o gentil, si se arrepienten, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así es que creo que esto está muy claro. Aquí está hablando de pecar voluntariamente, está hablando de pecar a sabiendas, está hablando de pecar con gusto, con ganas, con plena conciencia y con voluntad. Eso es muy diferente a tropezar y caer porque todavía tenemos una naturaleza carnal.
Aquí estamos hablando del pecado de muerte, el pecado consciente y voluntario, y ese es el pecado por el que dice Juan, pues por ese no pidan, porque ahí ustedes no pueden hacer nada por la otra persona. Claro que pueden hablarle y buscar razonar con la otra persona, como dice Santiago, pero dice, por más que pidan que Dios los perdone, ustedes no pueden influenciar a Dios en cuanto a la otra persona si la otra persona está eligiendo consciente y voluntariamente pecar y se ha endurecido hasta tal grado que en su corazón ya no hay arrepentimiento. Ese es el pecado de muerte al que se refiere Juan, por el cual no debemos pedir. Así es que de esta manera pues vemos la diferencia entre el pecado no de muerte, que es el involuntario, y el pecado de muerte, que es el voluntario. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.